Y pues bueno, voy a utilizar una presentación en PowerPoint que hemos elaborado. Nuestro taller está dividido como en dos partes. Una de ellas tiene la finalidad de estudiar lo que Raymond Duval llama las representaciones semióticas o las representaciones conceptuales, que tiene esta perspectiva didáctica. Y la segunda tiene que ver con analizar el objeto de estudio, que en este caso son las sucesiones. Es posible que al hablar de sucesiones nos adentremos un poquito en un campo de las matemáticas que podría ser un poquito abstracto, pero que espero que sea interesante. Entonces, Sí, vamos a ir poco a poco, ya usted me va comentando sí. cómo se va sintiendo. Pues bueno, de antemano le damos una cordial bienvenida. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera y vamos a hablar justamente sobre las representaciones semióticas y en sucesiones de números, Entonces, bueno, voy a permitirme utilizar una proyección que hemos preparado para nuestro taller, justamente, y aquí va para allá, a ver si se puede ver bien por allá. Sí. ¿Sí? Ya nada más si quiere hacerla Perfecto. grande y ya vemos. Ok, creo que ya está en grande, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar las representaciones semióticas de sucesiones de números. Y bueno, pues le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Las representaciones semióticas es un concepto que aparece allá por los años 90, ¿sí? De hecho, uno de los primeros, si es que no es el primero en escribir sobre ella, es Raymond Duval. Sí, Raymond Duval, un psicólogo y educador francés, que se hace una pregunta muy interesante. Él se cuestiona, primero, si es posible que los conceptos matemáticos, y bueno, hablamos de matemáticas por una razón. Tal vez antes de hablar directamente de matemáticas tendríamos que decir que el interés de Raymond Duval surge porque, como en México, también en Francia, la enseñanza de las matemáticas ha sido un punto complejo en los jóvenes, en los estudiantes, ¿sí? Así como en México, también en Francia, muchos estudiantes han tenido dificultad para apropiarse de los conceptos matemáticos, ¿sí? Entonces, Raymond Duval se hace la pregunta, primero, si es posible representar los conceptos matemáticos de otras formas, de otras maneras, que va a ser lo que él va a llamar una representación, una manera distinta de presentar los. Esto por una parte. Entonces la pregunta ¿es posible representar los conceptos matemáticos? La respuesta que surge de las investigaciones de Duval es sí, parece ser que es posible. Ahora, esta respuesta es parcial porque poco a poco, desde los años 90 hasta acá, ya han pasado más de 30 años, hay investigaciones para poder afirmar que sí, pero muy seguramente no se ha podido extender a todos los conceptos de las matemáticas, sino a algunos conceptos de las matemáticas que tienen mayor importancia, ¿sí? Mayor importancia por su impacto en la educación. Ahora, bueno, ya tenemos que es posible representar los conceptos matemáticos de distintas formas. La segunda pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de representar esos conceptos? Es decir, ¿cuál es la manera que pareciera darle al estudiante una mayor comprensión? ¿Sí? Y esta respuesta que encuentra Duval con sus investigaciones es que en realidad no hay una respuesta única, sino que cada estudiante, de acuerdo a su estilo de aprendizaje, de acuerdo al uso de su representación,
puede elegir una u otra. Y entonces Ujú. la riqueza principalmente se centra en la idea de mostrar no una, sino varias o diversas representaciones semióticas. Esa es un poquito la idea. Una Ujú. o varias representaciones semióticas. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de un concepto en particular, un concepto muy Ujú. específico que son las sucesiones de números, ¿sí? Entonces, el que haya diversas representaciones para las sucesiones de números es importante, ¿para qué? Para comprender estas sucesiones y desde luego para que los niños puedan manipular estos conceptos Ujú. matemáticos, ¿sí? Ujú. La sucesión numérica en términos generales podríamos decir que es como una especie de lista, una lista ordenada de números que tienen una particularidad, que siguen un determinado patrón o una determinada regla, ¿sí? Y para comprender esta sucesión, lo que hacemos es transitar justamente de una representación a otra representación, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cuáles son las representaciones que utilizamos cuando hablamos de sucesiones? Como Ujú. por ejemplo, una manera de representar las sucesiones es a través de la representación verbal, ¿sí? ¿Cuál es esa representación? Pues es la descripción de la sucesión utilizando el lenguaje natural, ¿sí? Es decir, hablamos de la formación de la sucesión en palabras, ¿sí? Ujú. En palabras. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pedirle a los niños o a los jóvenes que estudien la sucesión de números pares comenzando desde el 2, ¿sí? La Ujú. sucesión de números pares comenzando desde el 2. Entonces el niño puede Ujú. decir, mira, tenemos el 2, el 4, el 6, 4, el 6, 8, 8. el Ujú. 10, el 12, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Podríamos pedirle al niño que estudiara, por ejemplo, la sucesión donde cada término es el cuadrado del número de su posición. A ver, la sucesión donde cada término es el cuadrado del número de su posición. Entonces, por ejemplo, Ujú. el cuadrado del 1 es 1. El Ujú. cuadrado del 2, 2 por 4. 2. El Ujú. cuadrado del 3, 9. 9. Ujú. El cuadrado del 4, 16. 16. El Ujú. cuadrado del 5, 25. 25. O podríamos pedirle, si en esta representación verbal, en esta representación enunciativa, que nos diga quiénes son los números impares escritos o dichos de manera oral en forma ascendente, es decir, en forma del menor al mayor. Entonces ahí nos va a decir 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así sucesivamente. Él nos va platicando. Entonces, esta es una representación común. Esta es una representación común. Sin Ujú. embargo, no es desde luego la única representación, porque también podemos utilizar la representación numérica Mm. o por extensión, ¿sí? ¿Cuál es Ujú. esta representación numérica? Es cuando ya le pedimos al estudiante que no nos diga de manera oral, sino que escriba, que nos dé una lista explícita de los primeros términos de la sucesión. ¿Esto qué le permite al estudiante? Le permite escribir los valores, pero en este proceso de escritura le permite observar algo extraordinario, que es darse cuenta cuál es el patrón que define la sucesión. Ese es uno de los aspectos más importantes, ¿sí? Darse cuenta cuál es ese patrón. Y él se da cuenta a través
de listar estos primeros términos de la sucesión. Ujú. Entonces el niño dice, entonces es el doble del número. O sea, es 2, es 4, 4, es 6. 6, es 8, es 10. Y se va dando Ujú. cuenta que es el número, el doble del número natural. O en el caso de los cuadrados, mira, es que es el 1. Pero el 1 es 1 por 1. El 4 es 2 por 2. El 9 es 3 por 3. El 16 es 4 por 4. El 25 es 5 Ujú. por 5. Es decir, él se va dando cuenta de cuál es la regla. O la famosísima sucesión de Fibonacci. Ujú. El 1, y después dice, mira, pero es que 1 más 1 es 2. Ujú. 1 más 2 es el siguiente, 3. Ujú. 2 más 3 es 5. Perdón, sí, 2 más 3 es 5. Ajá. Y 3 luego más 3 más 5 es 5, 8. 8. Entonces él se da cuenta de 13. cuál es esa regla. Esa es el segundo tipo de representación Ajá. que el niño puede experimentar. ¿Hay otra representación? Sí, claro. La representación algebraica. ¿Sí? Esta es una representación que requiere de un proceso de abstracción, ¿sí? Que requiere de un proceso de abstracción, ¿sí? Porque aquí el niño logra darse cuenta cuál es la regla y no solo se da cuenta cuál es la regla, logra escribirla a través del uso del lenguaje matemático, ¿sí? Ujú. Él llega a un mayor nivel de análisis y de generalización, porque ya puede escribir cuál es ese patrón. Es decir, él se da cuenta que para la sucesión de los números pares, el término de la sucesión a n se escribe como 2 por n, donde n es un número natural. O Ujú. que para la sucesión de los números cuadrados, el término general a n se puede escribir como n cuadrada, Cuadrado. donde n Ujú. es un número natural. Entonces, él se da cuenta que ya hay ahí una generalización, una regla, una expresión matemática que puede generalizar la propiedad que tiene toda esa lista de números. ¿Sí? O por ejemplo, para una sucesión aritmética que tenga un primer término a 1 y una diferencia d, pues el término a n se escribe como a 1 más n menos 1 por d. Ujú. O para una sucesión geométrica que tenga el primer término a1 y una razón r, el término a n se escribe como a1 por r a la n menos 1. Entonces, el niño, el joven, se da cuenta de que es posible encontrar una regla expresada en una ecuación, en Ujú. una expresión matemática que permite analizar y que permite generalizar esa lista de números. ¿Sí? A veces en los cursos de matemáticas usamos mucho la representación algebraica porque es una manera de expresar, de abstraer, de invitar a la abstracción, al pensamiento matemático a los niños, a los adolescentes, pero solo utilizar esa representación podría también ser un error, porque entonces a veces no permite que las otras representaciones también se trabajen. Entonces tenemos una representación verbal, tenemos una representación numérica, tenemos una representación algebraica y también tenemos una representación gráfica. ¿Sí? Esta es otra Mm. representación. ¿Sí? A esta representación que nos permite ver la relación que se da entre la posición de un término de la sucesión y su valor. ¿Sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que, pensando en el plano, X representa la posición del término n y Y Ujú. representa el valor del término AN. Entonces, n
si toma valores enteros, por ejemplo, podríamos decir, mira, para la sucesión 2n, ¿quiénes son los puntos? Pues el niño se va dando cuenta que lo que estamos haciendo es conectando al 1 con el 2, al 2 con el 4, al 3 con el 6, al 4 con el 8, al 5 con el 10. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la sucesión n cuadrada, pues ahora tenemos al 1 con el 1, al 2 con el 4, al 3 con el 9, al 4 con el 16, al 5 con el 25. Es decir, nosotros podemos ir construyendo una gráfica, una representación que nos permite relacionar a los términos con sus valores. Y claro, en las sucesiones, muy especialmente en las sucesiones, esto no pasa en todos los objetos matemáticos, pero existe a veces la posibilidad de que una sucesión quede en términos de otra sucesión, ¿sí? Y cuando eso sucede, nosotros decimos que los términos son recurrentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros fijáramos vamos a tomar la sucesión de números pares y tomáramos como base al 2, y después dijéramos cualquier otro término de la sucesión se escribe como ese término más 2. Qué interesante, por ejemplo. El 4 es 2 más 2. El 6 es 2 más 4. El 8 es 2 más 6. El 10 es 2 más 8. El 12 es 2 más 10. El 14 es 2 más 12. El 16 es 2 más 14. El 18, por ejemplo, es 2. 14 más Es 2 2, más 10. no. 14 más 2 es 16. Entonces podemos ver que se cumple la relación. Es decir, que todo número se puede expresar como 2 más otro término par. O sea, todo número par se puede expresar como 2 más otro número par. ¿Sí? Subsiguiente. Entonces, podemos ver ahí como una sucesión también se puede escribir en términos de otras sucesiones. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Donde el primer término F1 es 1, donde el segundo término F2 es 1, y si recordamos, el siguiente término es 1 más 1, que es 2. El siguiente término es 1 más 2, que es 3. El siguiente término es 2 más 3, que es 5. El siguiente término es 2 más 5, que es 8. Y así podemos seguir construyendo los demás términos. Es decir, lo que estamos diciendo es que el enésimo término Fn se puede escribir como Fn menos 1 más Fn menos 2. Es decir, unos términos de la sucesión justamente en términos de otros. ¿Sí? Por eso le llamamos la representación recurrente. Entonces, ¿cuál es la importancia de la conversión? ¿Cuál es la importancia del tratamiento entre registros? Pues para Raymond Duval, la comprensión de un objeto matemático no se logra a través de una única representación, sino que se requiere de dos acciones muy importantes. La primera es el tratamiento, es decir, las transformaciones de una representación dentro del mismo registro, ¿sí? Es decir, ejemplificar una expresión algebraica que define una sucesión, por ejemplo. Y la segunda es la conversión, que son las transformaciones que puede tener una representación de un registro a otro, ¿sí? Es decir, poder pasar, por ejemplo,
de esa representación algebraica, de esa fórmula general, a una lista de términos, a una gráfica, o a la fórmula, o al enunciado verbal, o al enunciado escrito extensivo. Es decir, poder pasar de una representación a otra. Ese es uno de los indicadores más importantes, el poder pasar de una representación a otra y poder identificar que el cálculo que estamos haciendo en una también se puede interpretar en el otro. Este es muy posiblemente, voy a dejar aquí de compartir solo un momento, este es muy posiblemente el mayor resultado de investigación al que llega justamente Raymond Duval. ¿Sí? El darse cuenta que podemos pasar de una comprensión a otra. Ahora, pasar de una comprensión a otra, ese es probablemente el lapso, el momento en el que nuestros estudiantes a veces tienen dificultades, en que a veces no podemos Ujú. pasar del lenguaje oral al escrito, a la fórmula, a la gráfica. A veces resulta difícil. Pero entonces, la tarea de nosotros como profesores consiste primero en conocer a nuestros estudiantes, saber cuáles son sus habilidades, saber cuáles son los saberes Ujú. previos y entonces elegir la representación más adecuada para ellos. Ahora, Mm, la problemática se centra en un asunto. La problemática se centra en el hecho de ujú. que en muchas ocasiones, la representación que usamos las maestras y los maestros se basa más en el gusto del profesor Ujú. o en la habilidad que el profesor tiene. Por ejemplo, hay profesores que les encanta las gráficas y casi siempre hacen gráficas o dibujos. Pero hay Ujú. profesores que prefieren la simbología, lo abstracto, y entonces la clase tiende a ser hacia eso abstracto. Cuando nos cerramos solo a una representación es cuando nos estamos cerrando solamente a una manera de ver el concepto y entonces nuestros estudiantes Ujú. pierden la opción de conocer ese mismo concepto de otras formas. Entonces, la propuesta de Dual es justamente eh, proporcionar diversas, muy variadas representaciones Esa a los representación. conceptos. Eso Ajá. es justamente parte de la riqueza que más se puede ofrecer. Entonces, Ujú. vamos a comenzar a trabajar Sí, maestro. con algunas representaciones. Ah, ahora vamos a presentar justamente, eh, vamos a hacer otra presentación. Un momento, por favor. Sí, maestro. A ver, a ver si esta se puede ver allá. Y, Todavía no. no, ¿verdad? Ok. A ver, a ver si va por allá. Sí. Entonces, estas representaciones, estas primeras representaciones que vamos a tomar, tienen que ver con, a ver si se puede ver allá. Ya. Ya se ve por allá. Ok. Entonces, estas primeras representaciones tienen que ver con dos conceptos muy antiguos en las matemáticas. ¿Sí? Ujú. Tan antiguos como a la época griega, ¿sí? Nos vamos a ir con uno de nuestros grandes maestros que está del lado izquierdo, que es una pintura eh, de Pitágoras de Samos, ¿sí? Ujú. Y es que de alguna manera todos hemos escuchado hablar de Pitágoras de Samos porque conocemos su famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Que estudiamos en los últimos años de la primaria. eh, pero también
además de los últimos años de la primaria, también en la educación secundaria, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, otro personaje que estoy seguro que también hemos escuchado es al gran Euclides, Ujú, al gran Euclides. Euclides como el creador de los elementos de geometría que van a ujú, convertirse en una obra fundamental, ujú, completamente fundamental para el desarrollo de la matemática griega. Entonces, Pitágoras, Euclides fueron dos de los primeros personajes que estudiaron justamente los números cuadrados. ¿Cuáles son los números cuadrados? A ver, vamos a revisar. ¿Cuáles son los números cuadrados? El primer número cuadrado es el 1. Ahí está, súper fácil. Y quiero mostrarle en este ejemplo dos representaciones directas. ¿Sí? ujú. La primera representación de la derecha va a ser utilizando fichas. ¿Sí? Ajá. Estas fichas, que aquí es como una especie de ficha digital, un punto rojo, estamos dibujando allá, pero que en una mesa de trabajo podrían ser justamente una ficha de colores. Pues ponemos el 1. ¿Cuál será el primer cuadrado? Bueno, el primer cuadrado es el 1. El segundo cuadrado, ¿cuál será, maestra? Eh, el segundo cuadrado, Ajá, el segundo número cuadrado. pues será el 2. No. A ver, el 2 no va a ser cuadrado, pero 2 por 2 es 4. El segundo cuadrado es el Ah, 4. Ajá, ahí está. sí. De hecho, por cierto, el nombre de números cuadrados proviene de la figura, de que pueden dibujarse como un cuadrado. De ahí viene el ¿Y nombre. pero por qué el uno si el uno es cuadrado? O sea, ¿sería como la unidad? El 1 es No, exactamente. Eh, el 1 es la unidad, esa es la razón por la cual el uno se deja, es es, por definición, es cuadrado. por Y luego de definición. ahí al 4. Por definición Ah, por es definición. cuadrado, pero los siguientes ya cumplen perfectamente una condición muy especial, que es el hecho de que todos se pueden dibujar con fichas como un cuadrado. Esa es como la característica esencial, Ah, ya. ¿sí? Entonces, Ujú. el 4, vea, por favor, ahí están alineadas las Sí. 4 fichas en forma de un cuadrado. ¿Cuál es el siguiente cuadrado, por ejemplo? Mm, ¿Sería 16? El 9, ¿verdad? Antes del 4, antes del 16, el 9, que sería 3 por 3, 9, Ah, sí. ¿cierto, Ujú. verdad? Ahí están las fichas, ¿sí? Ahí están las fichas. Ajá, Entonces, ajá, podemos ver justamente cómo las fichas se acomodan como un cuadrado, ¿sí? Las fichas se acomodan, cumplen justamente esta, esta condición especial, ¿sí? ajá. Tenemos el resto Ahí de los está. números, que puede ser el 1, 16. Ahora sí, entre 4 por 4, 4, el 9, el 16, 16, el 25, el 25. 36, 7 por 7, 49, ¿sí? 8 por 8, 64, 9 Ajá. por 9, 81, 10 por 10, 100, etcétera. Y podríamos continuar. Ahí tenemos los números cuadrados, ¿sí? 25. Ahora, así como representamos los números cuadrados, podríamos representar los otros números que vamos a trabajar esta Ajá. noche, que son los números triangulares. ¿Cuáles son estos números triangulares? Pues son los números, por ejemplo, el 1 es el primer número triangular, ¿sí? Ujú. Ahí está el puntito del 1, ¿sí? ¿Cuál es el segundo número triangular? El 3, ¿sí? Y vea, por favor, que el 3 se puede escribir como un triángulo. Ajá. ¿Sí? El siguiente número triangular, ¿cuál sería? Eh, que sea que represente otra vez un triángulo, Un ¿verdad? triángulo. Ah, exactamente. Ay, Dios santo. No.
Entonces, fíjense, si tenemos 1 más Pero 2 más 3 nos da 6. Ahí está, mírelo. el 6. Ah, ¿Sí? sí. Ahí se ve muy bien. Ahí está un triángulo, ¿verdad? Entonces, veamos que Ajá, este 6 se forma de sumar, ¿quién? Un, un puntito, más 2 puntitos, más 3 puntitos, ajá, ¿cierto? sí. Entonces, podríamos decir que todos los Está. números triangulares surgen de sumar los números naturales. Fíjense qué bonito, porque tenemos 1 más 2 más 3 nos da 6. ¿Cuál será el siguiente número? Pues 1 más 2 más 3 más 4. ¿Qué número sería? El, El el 10. 10. Y luego el 15. Y luego el 21. Y luego el 28, el 36, el 45. Esos son los números triangulares. Pero para no hacer las fichitas, cuál es la relación que hay, por ejemplo, entre el 1 y el 3? Es 1 más 2, 3. Y Ah, luego claro, claro. ¿sí me Después entiendes? O sea, ¿cómo le hago para que ya no tenga que yo estar haciendo las bolitas, sino cuál sería la relación que la hay? regla algebraica. Ajá, ajá, Bueno, de hecho, en este caso, antes de algebraica es aritmética. La sí. regla aritmética es sumar los números naturales. O sea, mire, Ah, voy a tomar esta lista. Por ejemplo, el 1 es 1, ajá, el sí. 3 es 1 más 2, el 6 es 1 más 2 más 3, el 10 es 1 más 2 más 3 más 4, el 15 es 1 más 2 más 3 más 4 más 5, el 21 es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. A ver, espérame. A ver, el 10 es 1 más Ajá, 2 más más 3 3 más más 4. 4. Ahí quedo y tengo el 10. Exactamente. Y luego el otro es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 Así es. Y tiene el 15. y tengo el 15. Ah, y así Ya. infinito. Exactamente. El 21 sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. ¿Sí? Me da El 21. 28 sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Ajá, Y así sucesivamente. ¿Sí? Esa es la ajá, regla. Esa es la regla. Esa es la ah. regla. Para construir los Na- números triangulares. ¿Puede, ¿Sí? puede regresarla tantito, maestro? Es 1, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45. Ah, ok, ya, maestro. Sí, muy bien. Ujú, Entonces, nosotros podemos construir estos números cuadrados, estos números triangulares. Una primera actividad, por ejemplo, en la representación eh, aritmética, y decimos nosotros en este caso geométrica porque utilizamos el dibujo, porque utilizamos las fichas, es pedir a nuestros estudiantes que trabajen con fichas. El ajá, trabajo con fichas en primaria y en secundaria resulta sumamente exitoso, ¿sí? ujú, El trabajar con fichas. ¿Por qué? Porque si el niño tiene algunas dificultades aritméticas, que luego resulta que es común, el acomodo de las fichas, o sea, el darse cuenta que los números cuadrados siempre son un cuadrado, que los números triangulares siempre son un triángulo, les permite ajá, observar cuándo han logrado con éxito identificar el número o no, sí, ¿sí? Porque si no, pues les quedan cuadrados y triángulos con huecos, ¿verdad? Y además, las fichas las pueden contar, hacer un conteo directo, ajá, un conteo del material concreto, ¿sí? De la ficha en sí, ¿sí? ajá, Claro, algunos logran más. ¿Quiénes logran más? Aquellos que pueden hacer el conteo mental. ujú, ¿Quiénes logran más? Aquellos que no solamente hacen el conteo mental, sino que se dan cuenta de la regla. ¿Quiénes logran más? Aquellos que se dan cuenta de la regla y le escriben con un lenguaje matemático. ¿Sí? Entonces, ujú. ahí usted puede encontrar varios niveles de comprensión, varios niveles de apropiación del concepto. ¿Sí?
Son varios niveles de comprensión del concepto. A ver, entonces, estos números Ujú. cuadrados, vamos a seguir explorando. Tenemos ahí el 1. Sí. Tenemos Mm. ahora el 4. Pero fíjese Ajá. que el 4 se puede escribir como ¿quién? Como 1 más 1 3. más 3. Ajá. ¿Sí? Tenemos el siguiente cuadrado que es el 9. Me quedó oscuro el número, pero no sé si se alcanza a ver allá. 9. No. ¿Sí? ¿Quién Nomás es se el ve 9? 1. Ajá. 1 más 3 más 5, ¿verdad? Pero ¿quién es el 1 9? más 3 1 más más 5. 3 más 5. De hecho, fíjese que si sumamos esta especie de caja de bolitas amarillas, podemos ver cómo la primero encerramos al 1, luego al 3 y luego al 5, ¿verdad? Ajá. Tenemos al 9. ¿Cuál es el siguiente número? Número es 16, el siguiente número cuadrado. Y Ajá. veamos cómo podemos dividir al 16. Como 1 16. más 3 más 5 Ajá. más 5 más Más 7 5. más 7. Ajá. ¿Cierto? Veamos, por favor, que el siguiente número es 25. Y al 25, ¿cómo lo podemos sumar? Como 1 1 más más 3 3 más más 5 5. 8. más 7 7. más 9. Y 5. Ajá. Y entonces me detengo ahí y le hago la pregunta. ¿Cuál es la regla matemática que se está cumpliendo? De todos los números, Ajá, de todos estos números. 4. Hay una regla matemática, ¿verdad? ¿Cuál Sí, será esa regla matemática que usted identifica? que son muchas bolitas. Es que no fui anotando los resultados por ir viendo las bolitas. Oh, perdón, he ido muy rápido. Ok, Ajá, pero los resultados aparecen arriba. Es decir, tenemos 4, ajá, tenemos que el 4 es 1 más 3. Tenemos que el 9 es 1 más 3 más 5. Tenemos que el 16 es 1 más 3 más 5 más 7. Tenemos que el 25 es 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Entonces, todos los números que estamos sumando, ¿qué tipo de números son? naturales, Bueno, sí, todos son naturales, es un hecho, pero además de ser naturales, ¿qué característica tienen? que van sumando 2. Bueno, yo Ah, veo que, por ejemplo, de 3 a 5 son 2 más y ya te da ujú. 7. Y luego de 5 le sumas, no, no, Si observamos, todos son impares. sí, sí, no hay El ningún 1 par. es impar, el 3 es impar, el 5 es impar, el 7 es Ajá, impar, el 9 es impar. Agregamos otro, el 11 también es impar, pero ajá, además de que son impares, tienen esa es una parte de la par. propiedad, son impares. Ajá, Es decir, son sumas de números impares, sumas. ¿correcto? Ajá, Pero ajá, estos números impares, cuando los sumamos, ¿qué nos dan? Pues nos han dado el 4, el ujú, 9, el ujú, 16, el ujú. 25 y el 36. Y entonces, si nos han dado el 1, el 4, el 9, el 16, el 25 y el 36, lo que nos han dado es un número cuadrado. Y entonces ahí tenemos, Ajá, trabajando con fichas, una propiedad matemática súper bonita. ¿Cuál es la propiedad matemática? Es la propiedad de decir que la suma de todos los números impares es siempre igual a un número cuadrado. cuadrado. O Esa es sea la que propiedad del matemática. 36 seguiría el 49. Así es. Y del Ajá, 49 seguiría el 64 y así ajá, sucesivamente. Entonces, ajá, la suma de los números impares
consecutivos es siempre un número natural elevado al cuadrado. Y Entonces, entonces, siempre va a ajá, dar números cuadrados. la suma de los impares, así es. La suma Ah, de los impares, así es. ¿Sí? Ahora, ujú. veamos que tenemos aquí, estamos usando Números cuadrados tres consecutivos. representaciones al mismo tiempo. Ajá, Una representación a través de una figura, que es a través de una ficha. ¿Sí? ajá, Otra sí, representación que es oral, porque estamos hablando de los números. ¿Sí? Pero ajá. además hay otra representación simbólica, Número- escrita, una representación aritmética porque estamos haciendo sumas. Ajá, Entonces, lo que Duval nos dice es justamente esto. Habrá niños, habrá jóvenes que se van a sentir muy cómodos trabajando con fichas. sí. Otros van a lograr captar la idea desde la oralidad y otros Ujú, van a captar la idea desde la expresión aritmética. Es decir, estamos hablando del mismo ujú. concepto, pero de tres formas al mismo tiempo. ¿Y esto se puede representar desde una expresión algebraica Sí, o no? claro, claro, Sí, claro, sí, esto sí. se O puede sea, expresar. Sí, esto sería algo más 3, más 5, más 7, puntos suspensivos, ajá, más, y escribimos así, 2n menos 1 es ajá, igual a n cuadrada. ajá. Así se expresaría matemáticamente. Que esa Ah, sería ok. otra representación. Esa ya sería, Ajá, digamos, la máxime que buscamos en el niño, ¿no? sí. Probablemente la representación más elemental es trabajar con fichas. Al menos entender el sistema de fichas. Y Ujú, probablemente la representación de mayor nivel a la que esperamos llegar es a la expresión algebraica. Así es. ujú. Muy Muy bien. bien. Entonces, digamos que estamos haciendo la representación verbal, la enunciativa, la numérica y las fichas sería como la gráfica. Las fichas sería la gráfica, Sí, exactamente. ¿verdad? Ah, Esa es ok. la gráfica, Y exactamente. dando estas representaciones le damos oportunidad a que los alumnos encuentren la forma en la que puedan expresarlo más fácil. Exactamente. Los niños, los adolescentes van eligiendo cuál de estas, así sería la forma algebraica, Algebraica, ajá. esa sería la forma algebraica, y ellos podrán elegir. Es decir, aquí la opción, la riqueza de la teoría de representaciones de Duval consiste en dar a los alumnos muchas opciones. No hay una opción que sea mejor que la otra. Lo que hay es una manera distinta de aprender. Y Ujú, entonces el alumno tiene la oportunidad de elegir cuál es la mejor opción para él. A ver, vamos a estudiar un poquito más ahora los números triangulares. Tenemos el 1. Esto ya lo estudiamos un poquito, pero acá aparece más gráfico. Una de las preguntas que usted me hizo cuando pusimos los números triangulares sobre su construcción. ¿Se acuerda? ajá, Pero ahora esto es un poquito más gráfico. Tenemos al 1, tenemos al 3. Hay tres fichas. ujú, Pero claramente aquí se ve en esta construcción como el 3 es 1 más 2. ajá. Uno más dos, ¿Cuál, ajá, están las cuál es el fichas. siguiente número que tenemos? El El 6. 6, ajá. Y Ahí claramente están se las ve que el 6 fichas. es 1 más 2 2 más más 3. 3, ajá. Tenemos el siguiente número que es el 10. Y claramente se ve que el 10 es 1 más 2 más 3 más 4. Ese es el trabajo de la ficha, este trabajo visual que nos ayuda a ver algo Uno que a lo más mejor con los 2, números a muchos niños se les complica. ajá. Tenemos el 15 y ve ahí el 15 claramente se ve que es 1 más 2 más 3 más 3 4 más más 4 5. más 5. Tenemos el 21, claramente se ve que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Tenemos el 28.
1 más 2 Claramente más se ve, 3 más 4 más 5. Es que de hecho, o sea, lo pudieras ver sin ver los números, o sea, ver los puros puntitos y los puedes leer de derecha a izquierda. Está el 1, luego el 2, exactamente, luego el 3, luego el 4, el 5, el 6 y exactamente, el 7. exactamente, Que esa es la también el idea. triángulo lo pudiéramos poner del otro lado, ¿eh? Pudiéramos poner que empiece el 1, el 2, el 3 para que lleve como escribimos de izquierda a derecha. Claro que sí, sí, podríamos ponerlo de otra forma, Ajá, así es. Lo importante es captar esta idea de cómo ajá. estamos fichas y con una representación aritmética, ¿sí? Ujú, Que eso es justamente lo que estamos mostrando. Ahora, em, entre los números triangulares y los números cuadrados hay una relación, ¿sí? Hay una relación especial. ¿Cuál es la relación? Fíjese, un número cuadrado, si nosotros pensamos en geometría, un cuadrado se puede dividir en dos triángulos, ujú, ¿verdad? Entonces, algo así debe pasar, no exactamente igual, porque no es la misma propiedad geométrica, sino que acá es aritmética. Pero podríamos decir que podríamos pensar que el área de un triángulo más el área de otro triángulo, pues debería de ser igual al área del cuadrado. ujú, Pues esa propiedad también se cumple en estos números triangulares y cuadrados. ¿Sí? Podemos ver claramente cómo, por ejemplo, esta es una propiedad un poquito más compleja. Tomamos los números triangulares. ¿Cuál es el primer número triangular? El 1, el ujú. 3, el 6, el 10, el 15, el 21, el 28, el 36. Ajá, Tomemos esos números y sumemos, por ejemplo, un número triangular más otro. 1 más 3 es 4, ajá, pero 4 es 2 al cuadrado, o sea, es un número cuadrado. ajá. 3 más 6 es 9, 9, pero 9 es 3 al cuadrado, que es un ajá. número cuadrado. 6 más 10 es 16, 10, que es el 16, ajá. cuadrado de 4, es un número cuadrado. 10 más 15 es 25, es decir, 5 15, al 25, cuadrado. está bien ¿Sí? cuadrado. 15 Ajá, más 21 es 36, que es 6 al cuadrado. ¿Sí? 21 más 28 es 49, que es justamente 7 al cuadrado. 28 más 36 es 64, que es justamente 8 al cuadrado. Entonces, hay una regla extraordinaria. ¿Cuál es la regla? La regla es que todo número, la suma de dos números triangulares consecutivos, es siempre un número cuadrado. Esa es la regla ujú, extraordinaria, ¿sí? La suma de dos números triangulares consecutivos es un número cuadrado. Y además, ¿cómo se llama ese cuadrado? Ese cuadrado se llama un cuadrado perfecto. Eso es ujú. un cuadrado perfecto, ¿sí? Ese es un cuadrado perfecto. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejercicio donde hemos utilizado las representaciones de Dual, ¿sí? Donde hemos utilizado las representaciones de Dual. De este primer ejemplo, ¿alguna duda? No, maestro, está bien. ¿Está bien? ¿Se entiende Está bien? interesante, sí. Está muy interesante, ¿verdad? Está Sí. muy interesante. Perfecto. Bueno, vamos entonces ahora, voy a dejar de compartir esta un momento y vamos a pasar ahora a otro tipo de ejercicio donde seguimos hablando de representaciones, ¿sí? Donde seguimos hablando de representaciones. Ajá. Pero estas representaciones a las que ahora me voy a referir contemplan ah, un problema un poquito Maestro, tengo una duda. más. O sea, ¿la representación semiótica son sucesión de números No, o son no, dos temas diferentes? mm, no. Las representaciones semióticas
Son las maneras distintas Ah, de presentar un concepto matemático. ujú. Son las maneras distintas de representar un concepto matemático. Ajá, Ahora, esa es la representación semiótica. así es. Ahora, para cada concepto matemático hay diversas representaciones. Este taller breve, digo taller breve porque la duración realmente es muy breve, Sí. este taller breve atiende únicamente representaciones de sucesiones. Por eso se A ver, llamaba, entonces, la categoría macro es las representaciones semióticas, son diferentes formas de representaciones. Y una representación es la sucesión de números. un No. concepto matemático, no. Un concepto matemático es la sucesión de números, ¿sí? Concepto matemático, Es la sucesión de números. Y sucesión de números. Ajá. ese concepto tiene diversas representaciones, al menos 5 hemos visto, al menos 5 representaciones, ¿sí? Ahora, para cada concepto, nosotros podemos encontrar otras representaciones. Supongamos que no fuera este taller, que este taller, en lugar de decir representaciones semióticas de sucesiones, se hubiera llamado representaciones semióticas de fracciones. Bueno, Ah, ya. ¿qué hubiéramos Ujú. hecho? Estudiaríamos las representaciones solo de las fracciones, ¿sí? O a lo mejor podría haberse llamado representaciones semióticas de números enteros. Ah, bueno, entonces, para ese concepto de números enteros, hay otras representaciones, ¿sí? Entonces, generalmente el trabajo que se hace Ujú. en la didáctica de las matemáticas, pues es especializado en ciertos conceptos. El día de hoy estamos revisando las representaciones solo para sucesiones, ¿sí? Solo para sucesiones, Sucesiones. Ah, ok. ¿sí? Ah, ok. Solo para Ajá. sucesiones. Sí, Pero, para que me quede claro en dónde están, o sea, cómo el lenguaje matemático también para mí me tiene que quedar claro qué es por ejemplo, en ese taller, qué es lo que estamos haciendo. exacto, sí, sí es muy importante. Sí, Ajá. entonces estas son representaciones sobre sucesiones o de Pero- sucesiones, ¿sí? Ah, ya. Solo de sucesiones, ¿sí? Por eso es que estamos hablando de sucesiones en Sucesiones. todos los ejemplos, Ajá, ¿sí? solo Pero sí, sucesiones. pero podría Porque haber, pudiera haber representaciones de fracciones, así es, representaciones de otros otros conceptos. conceptos, Ah, ya. exactamente. Por ejemplo, si usted dijera, mi complejidad es enseñar raíz cuadrada, que ya no aparece en los planes de estudio de la primaria, creo que ya la raíz cuadrada aparece hasta la secundaria. Ujú. Bueno, Ya. ¿cómo enseñamos la raíz cuadrada? Ah, pues hay muchas formas, entonces vamos a buscar varias representaciones Ujú, para ese ujú. concepto, ¿sí? Para ese concepto. ¿Ok? Bueno, vamos entonces ahora a entrar en otro ejemplo de uso de representaciones. Y este ejemplo, que, bueno, espero que también lo disfrute como el anterior, que es muy bonito, am, consiste en un problema. Consiste en un problema. Ujú. Y ahí va el problema. Es un problema, pues, un poco de razonamiento. em, a ver, un momento. Aquí Sí, está. maestro. Aquí está el problema. Entonces, voy a compartir con usted el problema y vamos a dar Ajá. unos 5 minutos, justo el tiempo en el que voy por una taza de café, Sí, en claro lo que que sí, maestro. usted, en lo que usted Yo la pienso piensa, y le voy piensa este echando problema. cabeza. Sí, maestro. Entonces, el problema dice así, el problema dice, Rosa, a ver si ya se ve allá, Sí. dice, Rosa, al conversar con sus 4 amigas, sabe su estatura. Uy, dice, Rosa, al Rosa conversar con sus 4 amigas, sabe su sabe su estatura. estatura. Dice, Dice. yo Ajá. soy 5 centímetros más alta que Ana, pero Dina es 3 centímetros más baja que yo. Punto.
Ana Ajá. es 2 centímetros más alta que Eva, quien es 4 centímetros más baja que Irla. Determine el Ah, par de amigas que tienen la misma estatura. ujú. ¿Ok? Vaya con el café, maestro, y ahorita le voy a decir cuál es. Está bien. Muy bien. Voy a ir por Mientras, el... mientras hago mi representación de dibujitos. Ok, excelente. Sí, Adelante, adelante. sí, Ahí está. Lo dejo un momento. sí, maestro, claro. Rosa tiene 4 amigas y sabe su estatura y tiene una X. Y luego dice, yo soy, o sea, Rosa yo soy 5 centímetros más que Ana. Pero Dina es 3 centímetros más, pero pero Dina es 3 centímetros más baja que yo. Uy, que yo. Luego, Ana es 2 centímetros más alta que Eva. Ana es 2 centímetros más alta que Eva. ¿Quién es 4 centímetros más baja que Irla? Determina el par de amigas con la misma estatura. Santo padre. Ok, a ver. Hola, Wawis, hola, Susi. Qué bueno. Hola, Wawis, hola, Susi. Qué bueno que pudiste reprogramar la cita porque es importante que le den tomar esto a mi mamá. Y pues sí, que siga cuidando su dieta. Uy, pues a ver, Rosa, al conversar con sus 4 amigas. Ay, a ver, entonces, Rosa dice, yo soy más alta que Ana. Entonces aquí está Rosa y Ana es más alta. Yo soy más alta que Ana. No, no está al revés. A ver. Aquí está. A ver. Es, yo soy más alta que Ana. Yo soy más alta que Ana. Es Rosa. Y Ana está más abajito. Y Ana aquí le lleva 5 centímetros. Pero Ana, más alta que Ana, pero Dina es 3 centímetros más baja que yo. Pero Dina es 3 centímetros más baja que yo. Y Dina está abajo 3 centímetros. Abajo. Arriba. Ajá. Ana es 2 centímetros más alta que Eva. Eva, acá está. Eva. Se llevan 2 centímetros. ¿Quién es? Y Eva es 5 centímetros más baja. Y Eva es 4 centímetros más baja que Irla. Y aquí se llevan 4 centímetros. Yo digo que es Ana e Irla. Determina el par de amigas con la misma estatura. Ujú.
Se llevan dos. Bueno, maestro, también voy a traerme un café. No, maestro. Yo tengo la respuesta, maestro, según yo. Pero Ana, yo soy, no sé la que Ana, pero Dina es 3 centímetros más baja que yo. A lo mejor así es, como por cuadritos. Aquí está rosa, rosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá está Ana. 5 centímetros. 5 centímetros. Pero Ana y Vila. Pero Ana. Pero Ana, que Ana. Pero Dina es 5 centímetros más baja que yo. Y Dina es 3 centímetros más baja que yo. Dina está aquí. Está Dina. 1, 2, 3. Aquí está Dina. Más baja. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Es más alta que Eva. Es Eva. 2 centímetros más alta que Eva. Ay, ya me hice bolas, maestro.
Ya, maestro. No pude. Muy bien, maestra, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Ya llegó al resultado. Ujú. Ya ahí voy, maestro. Sí, no se preocupe. No. Primero hice como una gráfica y haz de cuenta que empecé bien, pero ya cuando había como la variabilidad de que es mayor y menor, según yo es Ana e Irla, pero no sé. O sea, hice así como una gráfica y las que quedaban igual, pues se supone que son de la misma edad, pero creo que no. No tengo mucho ¿Tu fundamento. conclusión es que es quién, perdón? ¿Ana e Irla? Ajá, Ana e Irla, la de la misma Ah, edad, interesante, interesante. Muy bien, muy bien. Bueno, pero quiero, no. quiero compartirle que este ejercicio lo hemos puesto en muchos espacios Ajá, eh, y hay muchas maneras de resolverlo. Por ejemplo, hay jóvenes o niños que lo resuelven con dibujos. Dibujan a ajá, cada una de ellas, ponen una escala más o menos, sube y baja la altura ajá, sí, y encuentran cuáles son las dos que tienen la misma altura. Esa es una opción. Otra opción es, desde luego, hay otros niños que no ponen un dibujo, pero sí ponen líneas verticales y ajá, nuevamente miden las líneas y también encuentran la solución. Y hay otros más que ponen un número. Dicen, ya, voy a suponer que una de ellas mide 1 metro, 1,50, y entonces van subiendo los valores pues y sí. también llegan a la conclusión de quienes tienen la misma altura. Nosotros Ujú, vamos a hacerlo ahora un poco más algebraico, ¿ok? A ver, ujú, voy a volver a proyectar y vamos a poner la solución, digamos, un poco más abstracta. ajá, Ahí está. Entonces, a ver, recordemos que Rosa es quien sabe su altura. Entonces, el problema dice así. El problema dice que Rosa, al conversar con sus 4 amigas, sabe su estatura, ¿sí? ¿Qué es lo que ella sabe? Ella sabe que es 5 centímetros más alta que Ana, pero ajá, sabe que Dina es 3 centímetros más baja que Rosa, ¿sí? sí, Ana es 2 centímetros más alta que Eva, quien es 4 centímetros más baja que Irla. Pues la ajá, pregunta es, ¿quiénes tienen la misma altura? Pues esto que acabamos de decir se traduce en esta regla, ¿sí? Rosa es Rosa, 5 más la altura de Ana, ajá, ¿sí? Diana es igual a la altura de Rosa menos 3, ¿sí? menos tres, ajá. Ana Ana es igual a es 2 igual a 2 más la altura más de Eva. la altura de Eva, ajá, Y Eva es igual a la altura de Irla menos 4, ¿sí? Entonces, el álgebra es muy poderoso, el álgebra es muy bonito porque el álgebra nos dice, mira, de la última, Eva es igual a la altura de Irla menos 4. Esto significa que la altura de Irla es igual a la altura de Eva más 4, ujú, ¿sí?
Entonces, vamos a suponer, ¿sí? Que I es igual a R. ¿Y qué pasa? Pues pasa que si I es E más 4, pero E, ¿quién es? E más 4. Ajá. Pero si nosotros observamos, ¿sí? D es R menos 3. Pero R menos 3 es igual a R, que es la altura de Rosa, que era 5, más la altura de Ana menos 3. Ajá. Entonces, 5 más A menos 3 es A más 2. O sea, la altura de Ana más 2. Pero la altura de Ana es 2 veces la altura de Eva. Entonces, esto es igual a 2 más E más 2, que es igual a 4 más E. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la altura de Irla es igual a la altura de Diana. de Diana. Exactamente. Y ahí la ecuación nos muestra esta igualdad. Ahora, nosotros aquí pusimos una ecuación, pero como ya había comentado, pudimos haber utilizado otra representación. Pudimos haber utilizado un dibujo, pudimos haber dado a alguna de ellas una altura, a la que fuera. Podría usted haber dicho, Ana mide esto, y de ahí subimos, bajamos, Y subimos, de ahí bajamos, bajo, y y podríamos de haber ahí ya. identificado cuáles son las alturas iguales. Exactamente. Entonces, 50. esto conecta la idea de Dual también con otra idea que es la resolución de problemas. Y nos damos cuenta que también en la resolución de problemas debe de haber una cierta libertad de que los participantes presenten sus soluciones como también su creatividad les permita. Desde luego, apegados a que los resultados sean correctos, a que el razonamiento sea correcto, pero siempre con la libertad de poder justamente pensar. Esa es la tarea más interesante, de poder pensar, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo este segundo ejemplo conecta la idea de Duval con la idea de otro escritor más antiguo, porque este escritor al que me voy a referir es un escritor allá por los años 40, 50 del siglo pasado, que es justamente George Polya, ¿sí? El creador de la teoría de resolución de problemas. Y que Polya es muy interesante porque Polya crea el primer gran método de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a mitad del siglo pasado. Después de él hay muchos pensadores importantes. Jean Piaget es uno de ellos, por ejemplo. Pero antes de Piaget existió Polya. Es importante mencionar. Polya también aportó un poco a estos conceptos. Bueno, vamos entonces a trabajar la última parte que tiene que ver con menos representaciones, pero un trabajo más conceptual sobre lo que es una sucesión. Porque hemos hablado el día de hoy sobre sucesiones, pero tal vez no hemos dicho con demasiado detalle qué es una sucesión desde las matemáticas. Y sí, una primera idea, una idea que nosotros podríamos decir intuitiva de las matemáticas, es que una sucesión es un listado de valores que tienen en común un patrón. Eso es cierto, eso es cierto. Esa es una idea intuitiva. Pero vamos a ver ahora una idea que no es intuitiva, que es más profunda. Y vamos a revisarla con la siguiente presentación. Esta idea que es más profunda es más común en el ámbito de las matemáticas, ¿sí? Que tiene que ver en, primero, decir que una sucesión en términos generales es un conjunto de números, ¿sí? Una sucesión de números, una sucesión es finalmente un conjunto de números. Casi siempre llamamos a este conjunto de números A,
K. Y así lo escribimos en matemáticas con ese pequeño paréntesis y acá, donde ese K va tomando diversos valores. A veces vale 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá. Y decimos hasta acá porque puede ser infinito. Hay sucesiones infinitas, ¿sí? Entonces, una sucesión tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, una de las primeras propiedades es que una sucesión es acotada o puede ser acotada. Es decir, una sucesión mayormente cuando existe un valor real, m, mayor que 0, de tal manera que para cualquier valor de la sucesión ahí, ese valor sea menor o Menor que. igual que m. Y entonces decimos que es acotada superiormente. ¿Sí? Que es acotada superiormente. M mayor que O. Entonces, como que tiene que cumplir esa Esa condición. Ajá. condición. Ajá. Las que cumplen esa condición decimos que son acotadas superiormente. Acotadas. Ahora, así como hay sucesiones acotadas superiormente, también hay sucesiones que son acotadas inferiormente. ¿Sí? ¿Cuándo son acotadas inferiormente? Cuando existe un número, ahora le llamamos m asterisco, mayor que 0, tal manera que se cumple que cualquier valor de la sucesión es mayor o igual que ese m asterisco. ¿Sí? Y entonces decimos que la sucesión es una sucesión acotada inferiormente. Entonces, ahí tenemos el concepto, lo que significa ser acotado superiormente, lo que significa ser acotado inferiormente. Ahora, además de estas dos definiciones, que son dos definiciones de cota superior y cota inferior, también una sucesión cumple que es acotada, ¿sí? Así, la palabra acotada, simplemente acotada, ajá, cuando es acotada superiormente e inferiormente, ¿sí? Es decir, cuando existen estos números que hemos llamado m y m asterisco mayores que 0, de tal manera que cualquier valor de la sucesión quede entre ellos dos, o sea, menor o igual que m y mayor o igual que m asterisco. ¿Sí? Esta es otra característica de las sucesiones. Otra característica importante es decir, cuando la sucesión es creciente. ¿Sí? Entonces, una sucesión AN es creciente si para cualquier valor el siguiente valor de la sucesión es mayor que el anterior. ¿Sí? El siguiente valor de la sucesión es mayor que el anterior. O sea, el AI es menor o igual que el AI más 1. ¿Sí? Esto es lo que significa. Así lo escribimos usando el lenguaje de las matemáticas. Sí. ¿Sí? Ahora, la sucesión es decreciente cuando pasa al opuesto. Cuando para cualquier valor el AI es mayor o igual que el AI más 1. El AI más 1. Es decir, cualquier número que siga del AI va a ser menor que el AI. Y entonces ahí tenemos varios conceptos muy importantes, ¿sí? Una sucesión puede ser acotada superiormente, puede ser acotada inferiormente, puede ser acotada, si es acotada superiormente e inferiormente, una sucesión puede ser creciente, una sucesión puede ser decreciente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Sí. Entonces, hay dos principios que son muy importantes antes de llegar al concepto de sucesión formal, que es con el que vamos a cerrar nuestro taller. El primero es, vamos a considerar que tenemos una parte de los números reales. ¿Sí? Y vamos a decir, a ver si se entiende esta idea. Vamos a tomar un número B y vamos a decir que ese número real, B,
es una cota superior para un conjunto S de números, sí, solamente sí, B es mayor que cualquier valor de S. Sí, esto se parece a lo que acabamos de decir, ¿verdad? Y también vamos a decir que si además ningún número menor que B es una cota superior para S, Entonces decimos. entonces decimos que B es la mínima cota superior de S. Y a eso le llamamos el supremo de S. A ver, ¿quién es este número? ¿Quién es el supremo? La mínima cota superior, es decir, vamos a pensar en la altura. ¿Cuál es la mínima cota superior de 1,80? Bueno, vamos a decir, ¿cuáles son las cotas superiores de 1,80? Pues tenemos 1,81, 1,82, 1,83, 1,88, 2 metros. Todas esas son alturas mayores que 1,80. Pero ¿cuál es la más chiquita de todas esas mayores? 1,81. Bueno, pues entonces 1,81, si estamos pensando en alturas de personas, 1,81 sería la mínima cota superior de 1,80. Es decir, de todas las cotas superiores, la más pequeña. Ahora, de manera semejante, existe una definición que se llama el ínfimo de S. Y el ínfimo es lo opuesto. Ahora me fijo en todas las cotas más pequeñas que 1,80 y de todas las cotas más pequeñas de 1,80, ¿qué hago? Me fijo en la más grande. Entonces, a lo mejor por un lado tenemos el 1,81 y por otro lado tenemos el 1,79. ¿Sí? Que están alrededor de ¿quién? Del 1,80. Entonces, la mínima cota superior se llama supremo de S, la máxima cota inferior se llama ínfimo de S. Ahora, la definición importante es esta. La definición, esta es la definición más formal de una sucesión, que desde luego, esta definición, lo aclaro, no es nada didáctica. Lamentablemente no es nada didáctica, pero vamos a tratar de explicarla, ¿sí? Sí. Si nosotros tenemos una sucesión de números, o sea, un listado de números, esta sucesión de números converge a un número A, Ahora, ¿qué significa que converja? ¿Por qué es tan importante la convergencia? Las sucesiones, cuando nosotros tenemos una sucesión de números y esa sucesión es finita, no hay tanto problema, porque las sucesiones finitas, una sucesión finita a una sucesión finita se le pueden calcular los términos. Pero vamos a suponer que tengamos sucesiones infinitas. Ahí ya no podemos calcular todos los términos. Ahí necesitamos encontrar una regla más abstracta, una regla superior, que nos pueda decir hacia dónde puede converger esa sucesión. ¿Sí? Es decir, hacia dónde esa sucesión va. Recuerdo que la Facultad de Matemáticas había un profesor, el doctor Rigoberto Vera Mendoza, allá en la ciudad de Morelia, justamente, la Facultad de la Universidad Michoacana, que él explicaba este concepto y decía, imagínate que estás en un tejado y que hay una gota. Y claro, ya sabemos que cuando llueve hay un poquito de viento, entonces esa gota no cae en un punto fijo, ¿verdad? Va moviéndose alrededor de un área. Y cae la gotita de agua, y cae la gotita de agua. Y sí, puede tener varios puntos donde cae la gotita de agua. Pero hay un punto en específico, hay un punto preciso en el que la gota cae la mayoría de las veces. A pesar de que puede caer fuera de ese punto, la mayoría de las veces cae en un punto.
Ese es el punto de convergencia. Ujú. Ese es el punto de convergencia. Y eso es lo que cuando uno va en la preparatoria y después va a la universidad, los maestros llaman el límite. ¿Se acuerda usted? Ujú. Ese es el famoso límite. El límite de una sucesión, acá, cuando K tiende a infinito, es A. Entonces, A es ese punto de convergencia o el límite de la sucesión. Y uno de los ejemplos más bonitos, por ejemplo, que podemos tomar es el de esta sucesión. Por ejemplo, la sucesión 1 entre n, cuando n es un número natural. ¿Sí? Esa sucesión 1 entre n, cuando n es un número natural, si le damos valores a la sucesión, ¿qué valores tiene? Tiene el 1, el 1 Ujú. medio, el 1 tercio, el Ujú. 1 Un cuarto, quinto, un el 1 quinto. quinto, el 1 sexto, el 1 séptimo, el 1 octavo, etcétera, etcétera. ¿Esos valores son mayores que 0? Sí, son mayores que 0. Todos son mayores que Ujú. 0. Ahora, ¿esa sucesión es decreciente? Sí, porque si nos fijamos, cada número nuevo es más pequeño que el anterior. Un medio es más pequeño que 1, un tercio es más pequeño que un medio, un cuarto es más pequeño que un Un tercio, tercio, un ya sí. quinto es más pequeño que un cuarto, etcétera. Así se Ujú. cumple esta regla. Pero además, esta sucesión es acotada superiormente. Porque fíjese, ¿cuál es el máximo valor que puede tener la sucesión? 1. Ujú. Cuando n vale 1, eso es 1 entre 1, que es 1. Entonces, el máximo valor que la sucesión puede tener es 1. Ujú. Entonces, si es acotada por 1 y si es decreciente, ¿podemos calcular su límite? Sí. Su límite actúa de una manera extraña, fíjese, porque entre más grande es n, la sucesión se va hacia el 0. O sea, cuando n es 2, vale un medio, un pasito hacia el 0. Cuando n Ujú. es 3, vale un tercio, un pasito hacia el 0. Cuando n es 100, es 1 sobre 100, un pasito hacia el 0. Cuando n es 1000, cuando n es 1.000.000, 1 entre 1.000.000. Es decir, entre más grande es n, la sucesión más se acerca al 0. Y de ahí, entonces, el límite de 1 entre n es justamente 0, cuando n tiende a infinito. ¿Sí? El límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n es 0. Pero, Y ujú. este comportamiento nosotros lo podremos ver, por ejemplo, en esta otra sucesión. ¿Sí? La sucesión n más 1 entre n. ¿Sí? Si n es un número natural, entonces la sucesión n más 1 entre n podemos ver que es acotada. Ujú. ¿Cuál es el máximo valor que puede tener? Es 2. Si es acotada superiormente por 2. Cuando n Pero, vale 1, esto vale 1 más 1 entre 1 más 1 entre 1, que sería 2 entre 1 y es 2. ¿La ujú. sucesión es decreciente? Sí, porque si fijamos, cuando vale es 1, es 2. Cuando vale 2, esto es 3 medios. Cuando vale 3, esto es 4 tercios. Cuando vale 4, esto es 5 cuartos. Es decir, entre más grande le damos el valor a n, más chiquito es el valor de la sucesión. Sí. Entonces, esta sucesión, cuando n tiene infinito de n más 1 entre n, la podemos escribir como n entre n más 1 entre n entre n es 1, entonces es 1 más el límite de 1 entre n cuando n tiene infinito. Pero el límite Ujú. cuando n tiene infinito de 1 entre n vale 0, entonces esto es 1 más 0, que eso no significa entonces que esta sucesión converge a 1. ¿Sí? Entonces, Ujú. bueno, aquí hemos utilizado un lenguaje un poquito, tal vez un poco más abstracto, pero la idea finalmente de Duval es que siempre nosotros podemos encontrar representaciones adecuadas para presentar a las sucesiones.
¿sí? Sí. Esa es justamente la idea del dual. ¿Y cuáles son estas representaciones adecuadas? Pues no es una representación en particular, sino es más bien tener una variedad de representaciones. Ese es Ujú, justamente el objetivo de la propuesta teórica de Raymond Duval, y que nos invita entonces que en nuestras clases, siempre los profesores vamos desarrollando un estilo, y ujú, a veces ese estilo no es algo malo, es correcto, es bueno que cada quien tenga su estilo, pero a veces nuestro estilo impone usar ciertas maneras de representar los conceptos más que otras. Por ejemplo, hay profesores que usan mucha aritmética, pero cuando usan mucha aritmética se olvidan de las gráficas, ajá, se olvidan de las tablas, se olvidan ujú, inclusive de las representaciones algebraicas, se olvidan de usar materiales concretos como fichas, ¿sí? ajá, Entonces lo que nos dice Duval es, hey, no olvides eso. Es decir, está bien que tú elijas una donde te sientas más cómodo. A lo mejor a mí me encanta el álgebra y me gusta usar más las fórmulas, ujú, pero resulta que muchos de mis estudiantes a lo mejor no pueden seguir las fórmulas como yo quisiera. Entonces tengo que pensar en fichas, tengo que pensar en gráficas, tengo que pensar en tablas, tengo que pensar ujú, en otras maneras de representar los conceptos claro, que puedan ser mucho más accesibles a ello. Esa es justamente la idea ujú, maestra. Entonces, me gustaría simplemente mostrar a usted, ya para cerrar sí, nuestra breve participación, una propuesta que desarrolló justamente Fernando Hitt, ¿sí? Fernando Hitt es un matemático mexicano, un profesor de matemáticas mexicano, que durante varios años ha sido profesor en la Universidad de Quebec, y él ha realizado mucha investigación sobre algo que él llama los niveles de comprensión cuando se usan distintas representaciones, ¿sí? ujú, Y entonces él dice, yo observo que, que al menos puedo ujú, identificar 5 niveles de comprensión, ¿sí? Observando, observando ciertas características en el procedimiento de los estudiantes. Por ejemplo, él ujú, dice, yo creo que el alumno está en el nivel 1 cuando hace un uso incoherente de las representaciones. O sea, se confunde. Logra hacer la tabla, pero no logra escribir la lista de números. ujú, Logra hacer la lista de números, pero le preguntan que cuál es la regla en la sucesión y tampoco la sabe. sí, correctamente. Logra identificar la regla de la sucesión, pero le dicen que haga la gráfica y no lo logra hacer. No puedo. Ujú, Entonces, ese será como el nivel 1. Después, nivel 2, el alumno logra identificar distintas representaciones. ujú, Dice, ujú, mira, eso que hice en la tabla es como la ujú, gráfica, ¿no? Eso de la gráfica es como la lista de los ajá, números. Esa lista de los números es como la regla. Perfecto. El nivel 3 es cuando logra pasar de un sistema de representación a otro, ajá, sin dificultad. Eso es lo ujú, que Duval llama hacer la transformación, ¿sí? Eh, ujú, el niño ya logra pasar de un sistema al otro. El nivel 4 para Fernando Hitt es cuando hay una articulación coherente en al menos 2 sistemas de representación, ¿sí? ujú, Y el nivel 5 es cuando logra tener una articulación coherente en los distintos sistemas, o sea, 4, 5 sistemas distintos de representación. Él se da cuenta, el niño se da cuenta, el joven se da cuenta que está hablando del mismo concepto, pero que está eh, analizándolo, estudiándolo en representaciones distintas, ¿sí? Cuando el niño se da cuenta que es lo mismo lo de la ficha,
lo de las sumas aritméticas, como hace un momento, lo que dice oralmente, con la fórmula matemática, entonces está logrando esa articulación coherente para la solución de un problema. Entonces, Fernando Hitt nos dice que esta es una manera de identificar justamente cuál es el nivel de comprensión que están alcanzando los niños y que de alguna manera nos ayuda a nosotros para saber si debemos de reforzar con algunas actividades, con algunas acciones en el salón de clase para que puedan comprender los conceptos matemáticos. Bueno, pues estas son algunas ideas de la teoría de representaciones semióticas. Sí, maestro. Yo le agradezco mucho su tiempo. Sé que ya es un poquito noche, Sí. pero ha sido un gran placer saludarla. Muchas Sí, gracias maestro. por su Muchas gracias. participación y quedamos a sus órdenes. Mañana le enviaremos su constancia de participación por medio de WhatsApp en formato PDF. Y bueno, ha sido un gran placer Sí, maestro. saludarle. Muchas gracias, maestro, por todo y me quedó más clara la información y bueno, es cortito el taller, pero me dejó pensando en muchas cosas y yo creo que eso es lo importante, que se generen nuevas ideas y este reto de generar formas diferentes para que lo representen, yo creo que ahí está con lo que me llevo para tener esa diversidad de material y de formas de que ellos se puedan expresar. Claro, claro, esa es la parte más importante. Esa es la Muchísimas parte más gracias. fácil. Sí, Que maestro, tenga una muy bonita noche y un buen descanso. Muchísimas gracias, gracias. maestro. Buenas noches, hasta Hasta luego, luego. buena noche. Gracias, bye bye.